Iniciamos, Betsabe, por favor. Gracias, Flor. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, Camino hacia una geografía de la sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy vamos a tener con nosotros, acompañándonos, la arquitecta Silvana Mercedes Corro y la geógrafa Lilia Magali Tantaleán Valiante. Bueno, a continuación le doy pase a la doctora Katarzyna para dar las palabras de inicio. Muchas gracias, Betsabe, buenas tardes a toda estimada audiencia de nuestro martes geográfico. Quiero saludar a la presidenta de la Sociedad Geográfica, profesora María del Carmen Carrasco, que nos acompaña en este evento, al contraalmirante Raúl Parra Maza, presidente emérito y director de los martes geográficos. A las expositoras de hoy, la geógrafa Lina Magali Tantaleán Valiente, representante del Ministerio de la Cultura, y a la arquitecta Silvana Mercedes Corro Quintanilla. Evidentemente también quiero saludar y agradecer al Instituto Cultural Peruano Norteamericano y al personal de la Sociedad Geográfica de Lima que hacen posible la realización de este evento. El tema de hoy es el paisaje cultural turístico y su rol en ordenamiento y planificación territorial. Para eso tenemos dos ponencias, una sobre paisaje turístico y desarrollo de la ciudad de Moche en Trujillo, como caso particular específico, y otro sobre paisaje cultural como oportunidad de desarrollo territorial. Este paisaje cultural turístico y toda la información que nos brinda es excelente para planificar el futuro de la comarca que representa. Utilizando el sistema de información geográfica podemos tener una presentación del espacio que ocupa y sus entornos. Podemos adicionalmente sobreponer las variables que hacen el turismo más atractivo, tales como vías de acceso, sitios de interés, caminos peatonales, paisaje del entorno y su señalización. Podemos calificar el lugar según sus valores y así potenciar algunas zonas y en otras indicar el mantenimiento para que los sitios se mantengan su glamour. Desde geografía debemos hacer cada vez más investigación sobre los espacios turísticos y su rol en la planificación y ordenamiento territorial. Es necesario trabajar el tema de adecuación de su ambiente a las condiciones de la localización que los alberga y de su entorno. También explorar y explotar todo lo que puede resaltar sus condiciones de bienestar para el turista. Bueno, al final de la sesión de hoy esperamos sus reflexiones, preguntas, sugerencias. Por el momento agradezco por su atención
Y ahora cedo la palabra a la señorita Betsabe para que inicie la moderación de las ponencias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Katarzyna por sus palabras y a continuación nos acompaña la geógrafa Lilia Magali Tantalián Valiente. La geógrafa Lilia Magali Tantalián Valiente es egresada de la Escuela Académico Profesional de Geografía de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de maestría en ordenamiento ambiental del territorio de la misma universidad, becaria para seguir especialización en gestión de bienes culturales en el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional del Brasil y en turismo sostenible por la Universidad de Hokkaido en Japón. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en la Dirección de Paisajes Culturales del Ministerio de Cultura y en temas relacionados al patrimonio, la cultura y gestión territorial. Geógrafa Lilia Magali Tantalián, usted tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, con todas. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Bueno, mi nombre es Magali Tantalián. Yo en esta oportunidad estoy representando al Ministerio de Cultura, específicamente a la Dirección de Paisajes Culturales, y se nos ha pedido que podamos compartir un poco de cómo la gestión pública, ¿no? Trabajamos el concepto del paisaje cultural y un valor agregado de ello es cómo proteger y manejar paisajes culturales puede ser una oportunidad para el desarrollo territorial, ¿no? Entonces voy a compartir unas láminas para empezar la explicación. Sí se visualiza, ¿verdad, Bexabel? ¿Me comentas? Sí se visualiza. Ahorita solamente faltaría ponerlo en modo pantalla completa. Sí, ya. Perfecto. Bien. La categoría de paisaje cultural es una categoría de protección del patrimonio, ¿no? Así como existen los sitios arqueológicos, el patrimonio histórico, el patrimonio inmaterial. Desde hace unos años, el Estado peruano reconoce al paisaje cultural como una categoría de patrimonio cultural de la nación. Cuando nosotros hablamos de paisaje cultural, se nos viene a la mente un conjunto de imágenes, ¿no? Desde la parte de la materialidad, como los sitios arqueológicos, o de parte de la inmaterialidad, como las prácticas y las costumbres que las comunidades pueden realizar dentro del territorio. Entonces, esta conjunción de hechos, ¿no?, dentro de un determinado espacio es lo que nosotros denominamos paisaje cultural. Esta categoría tiene una base legal por la cual nosotros basamos nuestra actuación, que parte de la Constitución Política del Perú, ¿no? Que reconoce de que el Estado protege todos los bienes culturales que se encuentran dentro del territorio nacional. También tenemos la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su respectivo reglamento, que es la Ley 28296, y somos miembros de la Convención para el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, ¿no? A partir de justamente esta convención es donde las personas miembros o los estados miembros, ¿no?, se dan cuenta de que además del patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico o el patrimonio natural, ¿no?, también deberían reconocerse aquellos espacios donde no necesariamente siendo un sitio arqueológico, un sitio histórico o donde se realizan prácticas inmateriales, solamente deberían reconocerse, sino también los territorios donde encontramos la conjunción de todas estas manifestaciones y expresiones culturales, ¿no? Entonces, es a partir del año 72 que nosotros como países miembros reconocemos la categoría de patrimonio de paisaje cultural como patrimonio cultural de la nación, pero reglamentamos la categoría al Estado nacional a partir del reglamento para la declaratoria y gestión de paisajes culturales como patrimonio cultural de la nación, que es el decreto supremo número 00-2011-Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, a partir de toda esta base legal es que el Estado peruano comienza a reconocer estos espacios como una categoría de protección, ¿no? Y postula a su conservación y manejo
en el tiempo. Entonces, ¿cómo está conceptualizando el Estado el paisaje cultural? Bueno, lo está conceptualizando como los bienes culturales que representan obras conjuntos del hombre y la naturaleza a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y oportunidades físicas que dentro de este existen. Esto está tomado del reglamento, ¿no? Del reglamento para la declaratoria y gestión de los paisajes culturales, artículo 6. Pero bajo este concepto, ¿no? Todo el Perú sería un gran paisaje cultural, ¿verdad? Pero no podríamos declarar todo el Perú como un paisaje cultural. Entonces, la dirección ha desarrollado ciertos criterios para verificarlos, ¿no? Criterios que van como la continuidad cultural, la representatividad cultural, la continuidad cultural y la singularidad cultural. Entonces, a partir de la existencia de estos 4 criterios, hemos podido identificar algunos espacios que luego van dados como patrimonio cultural de la nación. Entonces, tenemos estos paisajes culturales, pero no todos tienen la misma, no todos son iguales. Entonces, se han definido algunos tipos de paisajes culturales, ¿no? Por ejemplo, tenemos paisajes culturales diseñados, que básicamente están referidos a aquellos espacios donde existen construcciones humanas que estéticamente son reconocibles y relacionados con las edificaciones, conjuntos monumentales, entre otros, ¿no? Básicamente, esta categoría está referida básicamente a entornos urbanos. Sin embargo, en el Perú, aún desde la dirección, no hemos podido explorar mucho esta categoría justamente por los condicionantes urbanos que estos implican, ¿no? Es una categoría que básicamente se desarrolla mucho en Europa, pero que en el Perú aún no hemos podido explorar mucho, ¿no? Luego tenemos la categoría de los paisajes orgánicamente evolutivos, y esta categoría se divide en 2. Esta categoría, este tipo de paisaje cultural refleja un proceso evolutivo de una sociedad sobre un territorio determinado, ¿no? Y expresa un acondicionamiento como una respuesta a condicionantes o necesidades sociales, económicas, religiosas y culturales. Y en este caso, este tipo de paisaje cultural pueden ser desarrollados de 2 maneras, ¿no? Subdivididos de 2 maneras. Los paisajes de tipo relicto, que son territorios donde se ha realizado algún proceso de ocupación y modificación del territorio, pero que en algún momento ha sido detenido. Por ejemplo, tenemos los sistemas de andenerías en desusos de Torata en Moquegua. Y luego, este tipo de paisaje cultural, es decir, el orgánicamente evolutivo, también se divide en los paisajes de tipo vivo, ¿no? Que es básicamente los que más encontramos dentro del territorio nacional. En este caso, los paisajes culturales de tipo vivo muestran la adaptación humana a los diferentes condicionantes geográficos, ¿no? Del territorio, formas de adaptación o estrategias de adaptación que determinadas comunidades o determinados grupos humanos han desarrollado para poder ocupar el territorio. Este tipo de estrategias, este tipo de formas de vida o este tipo de conocimientos del territorio dentro de un determinado espacio es lo que denominamos paisajes culturales de tipo vivo. Luego, un tipo más de paisajes culturales que encontramos dentro del territorio nacional tienen que ver con los paisajes culturales de tipo asociativo, ¿no? Que como su propio nombre lo indican, expresan una asociación cultural de tipo religiosa, simbólico, espiritual de determinados grupos humanos sobre un territorio y los elementos naturales o, en este caso, hitos geográficos que se encuentran de estos. Por ejemplo, ¿no? Las asociaciones o las relaciones que se generan, por ejemplo, en torno a cerros sagrados, lagos o lagunas sagradas o bosques sagrados, ¿no? Entonces, estos elementos que son físicos, ¿no? Desde la geografía seguramente serían físicos, ¿no? Al tener una afiliación cultural, determinan un territorio o un paisaje cultural de tipo asociativo. Por ejemplo, ¿no? Lo que estamos apreciando es el Nevado Pariacaca en la provincia de Lima. Entonces, nosotros para poder identificar paisajes culturales, hacemos un análisis del territorio, ¿no? Para poder saber cómo se utiliza, cómo se gesta, cómo lo vemos, cómo se comporta, a partir de qué elementos, a partir de las organizaciones sociales que puedan estar presentes dentro del territorio, la dinámica cultural que se identifica dentro del territorio,
las prácticas culturales de uso y manejo del territorio, algunos proyectos políticos que se mueven o se desarrollan dentro del territorio, el aspecto natural, la distribución de flora y fauna dentro del territorio, el patrimonio cultural, obviamente, que puede existir dentro del territorio y que no necesariamente es por lo cual se va a declarar un paisaje cultural, los procesos históricos que modelan el territorio y que muchas veces determinan o definen la configuración del mismo, y un aspecto también bastante importante son las geodinámicas externas o internas que pueden desarrollarse dentro del territorio. Todos estos aspectos ayudan a poder identificar y asimismo caracterizar un territorio para que pueda ser declarado como un paisaje cultural. Nosotros como dirección, a través de los años, hemos desarrollado un instrumento muy importante denominado el Catálogo Nacional de Áreas Potenciales de Paisajes Culturales a nivel nacional. Es a una escala muy pequeña, entonces el nivel de detalle en realidad no podemos apreciarlo. Sin embargo, esta identificación de áreas potenciales está basado básicamente en la concentración del patrimonio que puede existir dentro de los territorios, ¿no? Como ustedes podrán apreciar, tenemos el mapa de Perú y todas esas manchas sombreadas demuestran de que dentro de estos espacios existe un área como patrimonio cultural de la nación. Se han identificado un total de 118 dentro del ámbito nacional, a excepción de la región amazónica, que no se ha podido trabajar, y dentro de Lima metropolitana, ¿no? Ustedes podrán apreciar aquí, por ejemplo, las áreas potenciales de paisajes culturales dentro de lo que es la zona central. Bueno, son algunos ejemplos. Por ejemplo, en Ayacucho se han identificado 4 espacios. Actualmente tenemos una propuesta declarativa que está en marcha, que es el Valle del Sondondo, ¿no? Y bueno, otros espacios más, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de nosotros como sector, como Estado, ¿no? Reconocer, identificar y finalmente declarar paisajes culturales como patrimonio cultural de la nación? Una razón importante, ¿no?, para poder encaminarnos en este trabajo es que la categoría de paisaje cultural, ¿no?, contribuye también a la conservación y la protección de la biodiversidad, ¿no? Un paisaje cultural o entender el paisaje cultural implica entender que este funciona como un puente entre los conocimientos ancestrales y la biodiversidad, ¿no? Sabemos que muchos de los conocimientos de las comunidades tienen un origen ancestral y que se transmiten de generación en generación, ¿no? Y que muchos de ellos están asociados al conocimiento de su propio espacio, ¿no? Entonces, este tipo de conocimientos son valorados y son un elemento importante al momento de considerar una propuesta declarativa, ¿no? Entonces, al ser parte de una propuesta declarativa, estamos de alguna manera, de manera indirecta, ¿no?, aunque no de manera funcional directa, estamos conservando y protegiendo también la biodiversidad. Por ejemplo, actualmente la Dirección de Paisaje Cultural está embarcada en un proceso declarativo en el paisaje cultural de Puerto Viejo, ¿no?, que aparentemente es un escenario netamente ambiental, pero a través de las investigaciones nos han podido determinar que este espacio fue un importante y es en la actualidad un importante escenario cultural, ¿no? Porque a partir de la extracción de los materiales del humedal se genera unas prácticas culturales que no son recientes, sino que vienen desde muchos años atrás, ¿no? Que es básicamente el uso y el manejo del junco y la totora para generar algunos materiales que luego son comercializados por grupos de artesanos, ¿no? Entonces, no solamente es el elemento físico como tal, sino que también son las prácticas culturales que se realizan dentro de este escenario físico, que en este caso es el humedal. Otra razón importante para la conservación de los paisajes culturales es que permite conservar y potenciar las prácticas de uso y manejo del territorio, ¿no? En este sentido, permite la protección, gestión y difusión de prácticas compatibles con el ambiente, y muchas de ellas que están asociadas a la agrobiodiversidad. Muchos de estos territorios que estamos proponiéndose
a declarar, ¿no? Son espacios que conservan, donde se realizan actividades agrícolas o actividades ganaderas de manera sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque son desarrolladas con un conocimiento pleno de cómo manejar el territorio, de cómo manejar el sistema del agua, de cómo desarrollar ciertas actividades que permiten la subsistencia de las comunidades dentro de esos espacios, ¿no? En el Valle del Sondondo, donde les mencionaba, es un valle donde no solamente es importante por la actividad agrícola, sino porque existe un interesante manejo del sistema del agua a través de todo un sistema hídrico que es desarrollado en este sistema de andenerías del valle, ¿no? Entonces, el interés del ministerio es no solamente conservar la infraestructura física, sino el conocimiento y el manejo que se desarrolla en esta infraestructura física, ¿no? Y en este caso, el paisaje. Definitivamente es importante porque también además permite la conservación y patrimonio y protección del patrimonio cultural per se, ¿no? Como mencionaba, muchos de estos paisajes culturales no solamente son espacios, son espacios inertes, sino que dentro de estos paisajes tenemos patrimonio cultural de tipo arqueológico, del tipo histórico, del tipo inmaterial, ¿no? Y de manera indirecta también se conservan este tipo de, estas otras categorías de patrimonio cultural. Y finalmente, porque fortalecen la identidad cultural, ¿no? El paisaje cultural permite el reconocimiento de la territorialidad de diversos grupos étnicos y culturales del territorio, ¿no? Entonces, como ya mencionaba, el paisaje cultural funciona como un puente para el entendimiento entre los conocimientos ancestrales y la biodiversidad. También estamos gestando desde la dirección una propuesta declarativa en el complejo de Laguna Las Guaringas, ¿no? Que aparentemente es un complejo de lagunas, es un escenario natural, es un escenario donde en muchas de ellas tienden a ser cabeceras de cuencas, pero nosotros lo conservamos desde el punto de vista del rol que cumplen dentro de las comunidades o el rol que cumplieron, ¿no? Para diversos grupos humanos en la antigüedad, ¿no? Estas lagunas no solamente son importantes por el valor físico o hasta biológico que estas tienen, sino también son importantes por el valor cultural. Tienen existe una fuerte creencia que estas lagunas tienen un carácter de tipo milagroso para aspectos de sanación, ¿no? Entonces, este conocimiento que se ha generado alrededor del uso de las diversas lagunas, porque es un complejo de aproximadamente 48, ¿no? Es lo que nosotros conservamos y queremos proteger, ¿no? Para su mantenimiento en el tiempo, ¿no? Además, como lo mencionaba, el paisaje cultural permite proteger, gestionar y difundir, ¿no? Prácticas compatibles con el ambiente y muchas de ellas que están asociadas, ¿no? A la agrobiodiversidad. También permite recuperar tecnologías para el aprovechamiento de los recursos culturales o naturales que puedan existir en el territorio ahora que estamos a puertas de estos efectos del cambio climático. Recuperar estas prácticas de tipo ancestral ayudan justamente a la conservación del ambiente, del territorio, ¿no? Del buen vivir, ¿no? Entonces, es una forma de poder mitigar el recuperar esas tecnologías es una forma de poder mitigar los efectos que el cambio climático pueda estar realizando a nivel global, ¿no? Entonces, pero ¿qué beneficios puede traer una declaratoria como patrimonio cultural para las personas que viven o que se emplazan dentro de estos espacios que nosotros proponemos hacer declarados, ¿no? Primero, que la cultura expresada en patrimonio, ¿no? Constituye un eje fundamental para la planificación y la gestión del territorio. Nosotros hemos caído en cuenta de que planificar sin tomar en cuenta la cultura, ¿no? No permite desarrollar
un buen uso, una buena determinación de las actividades que se puedan realizar en el territorio, ¿no? Muchas cosas de lo que se realizan en el territorio parten de los conocimientos que las comunidades tienen del mismo. Entonces, considerar este conocimiento en la planificación del territorio pueden resultar ser procesos exitosos, ¿no? Que puedan finalmente recaer en el bienestar de la comunidad. Luego también permite generar la puesta en valor de los activos culturales que puedan existir en el territorio como una fuente de ingresos importantes, ¿no? Un aspecto muy importante es también que permite centrar la mirada para la inversión tanto pública como privada que puede existir dentro del territorio. Muchos de estos espacios, por ejemplo, tenemos una propuesta en el Valle Alto de Lutcubamba, ¿no? Donde tenemos diversas manifestaciones culturales, ¿no? Cuela, Rebash, Cocta, ¿no? Y proteger ese territorio, además, como un patrimonio cultural de la nación, puede centrar la mirada en el sentido de que la inversión para mejorar las condiciones para poder acceder a estos lugares que resultan ser atractivos para conocimiento de las demás personas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Amazonas, es generar un sistema de ecomuseos, ¿no? Donde las personas o las comunidades sean un actor importante para mostrar su gran museo, que en este caso sería el territorio. Entonces, a partir de que las comunidades se convierten en actores estratégicos para mostrar su patrimonio cultural, ¿no? Su patrimonio cultural permite que se vaya generando toda una dinámica para invertir dentro del territorio, generando infraestructura que pueda apoyar el desarrollo de estas actividades, ¿no? Que puede ser infraestructura vial, infraestructura hotelera o otro tipo de infraestructura que pueda justamente darle dinamicidad a este sistema de ecomuseo que se está gestando dentro de, en este caso, el Valle Alto de Lutcubamba, ¿no? Luego también permite la puesta en marcha de un conjunto de programas y proyectos que puedan tomar en cuenta las dinámicas territoriales o las prácticas culturales en el espacio. Cuando se declara un paisaje cultural como patrimonio cultural de la nación, se tiene que desarrollar el respectivo plan de gestión y manejo de ese territorio, ¿no? Unas láminas más allá voy a explicar de qué se trata ello. No quería terminar esta parte de cuáles son los beneficios. En el mundo ya existen paisajes culturales declarados, pero declarados a nivel como patrimonio mundial, ¿no? Por ejemplo, tenemos el paisaje cultural cafetero en Colombia o la ruta del tequila para el paisaje agavero, ¿no? Entonces, este tipo de declaratorias, claro que son mundiales, ¿no? Pero que nos pueden ayudar a entender de que declararlos o reconocerlos como tal no solamente es una cuestión romántica para proteger y conservar, sino que también puede generar, se puede generar o desarrollar toda una dinámica económica alrededor de la conservación y protección. Nosotros declaramos un paisaje cultural, se tiene que desarrollar el plan de gestión y manejo. ¿Y por qué un plan de gestión y manejo, no? De tipo territorial. ¿Por qué? Porque al estar hablando de un territorio donde existen personas y donde existe toda una dinámica alrededor de ello, porque no estamos hablando de espacios estáticos, sino estamos hablando de espacios que están en constante interacción, en constante dinámica, en constante movilidad. Entonces tenemos que desarrollar un plan de gestión de corte cultural, ¿no? Que justamente ayude o contribuya, ¿no? A la conservación de este bien que denominamos paisaje cultural, ¿no? Entonces, esta planificación que hacemos dentro del paisaje cultural, obviamente el aspecto cultural es un aspecto muy importante y preponderante, y los programas y proyectos que se proponen alrededor del territorio que ya está declarado tienen que ir en las líneas de la conservación del patrimonio, ¿no?
¿Cuáles serían los principios para la gestión de los paisajes culturales? La gestión del paisaje cultural debe tener un sentido de tipo territorial. La gestión reconoce, protege, guía y reproduce los valores sociales, culturales y funcionales del paisaje cultural. El paisaje cultural no es algo estático, ¿no? Por lo que la gestión se tiene que adaptar al cambio. La gestión está integrada en un contexto que va a articular procesos de desarrollo económico local, como les mencionaba, al ser un territorio dinámico, al ser un territorio móvil, al ser un territorio donde existen personas, reconocemos que hay actividades económicas, ¿no? Y por tanto, que tiene que actividades económicas que muchas veces están asociados a recursos culturales o a prácticas culturales. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es cómo potenciamos esas actividades que tienen un corte cultural, ¿no? La apropiación del patrimonio es un eje fundamental para al momento de poder planificar y gestionar el territorio cultural. Y bueno, básicamente es ello. Quería mencionar de que nosotros que declarar un paisaje cultural no es un proceso corto, es un proceso que no solamente es la investigación del territorio, que puede tener valores culturales, sino también es desarrollar todo un conjunto de procesos que van a conllevar a su declaratoria, ¿no? Desde procesos que tienen que ver con desarrollar aspectos legales para poder identificar un conjunto de propietarios dentro del territorio, convencerlos o transmitir el hecho de que el Ministerio de Cultura tiene la intención de declarar este territorio, ¿no? Porque no podemos iniciar un proceso declarativo a espaldas de las comunidades, sino que tenemos que comunicar. El Ministerio de Cultura tiene la intención de declarar para que las personas que viven en estos territorios tengan pleno conocimiento de lo que se va a producir dentro de este espacio, ¿no? Actualmente el Ministerio de Cultura tiene tres paisajes culturales declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Uno es el Candelabro de Paracas, que está ubicado en Ica, que seguramente todos lo conocen. Otro paisaje cultural es el Aputambraico, que es un paisaje cultural de tipo asociativo, localizado en el departamento de Huancavelica. Y el tercer paisaje cultural declarado es el paisaje cultural de Cuyo Cuyo, que está localizado en el departamento de Puno. De estos tres paisajes culturales declarados, actualmente venimos ejecutando el plan de gestión y manejo del paisaje cultural del Candelabro. Estamos en un proceso de socialización de los planes de gestión de tanto de el Aputambraico como de Cuyo Cuyo, porque, ¿y por qué socialización? Porque nosotros consideramos que es importante no planificar que no es bueno o no es saludable planificar a espaldas de las comunidades, ¿no? Nosotros hemos planificado, hemos desarrollado un documento de gestión y manejo, pero que actualmente estamos llevando a las comunidades para que éstas puedan tener pleno conocimiento de lo que se va a realizar en su territorio, ¿no? Asimismo, actualmente existen dos paisajes culturales que están inscritos en la lista indicativa de Patrimonio Mundial, ¿no? Que es el paisaje cultural del Valle del Sondondo, en Ayacucho, y es el paisaje cultural del complejo de lagunas de las Guaringas en el departamento de Piura, ¿no? Estos tienen cualidades muy importantes que justamente cualidades de valor universal excepcional que los postulan, que los hace subir a una categoría no solamente de protección nacional, sino también de importancia a nivel mundial, ¿no? Entonces actualmente también están postulando. El tema de paisaje cultural en realidad es un tema muy, muy complejo, pero lo interesante de nuestra participación es que se entienda que como concepto académico también tiene una aplicabilidad, ¿no? Desde la gestión estatal, ¿no? Y en este caso es de cómo los paisajes culturales se convierten en bienes culturales para ser declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Eso es. Gracias. Bueno, muchas gracias a la geógrafa Magali Tantalián.
Bueno, invitamos al público presente, tanto por la plataforma Zoom como Facebook, a dejar sus comentarios o preguntas. De igual manera queda habilitada la plataforma para desarrollar esto. De Santos William, ¿usted tiene la palabra? ¿Sí? Adelante. Williams Aranda, levantó la mano. Lo que hay son aplausos en realidad, y aprovecho para agradecerte, Magali, por la presencia y por la ponencia. Tremendamente interesante, ¿no? Un tema vigente y un tema del que hay tantísimo por hacer y en el que además cada vez se va haciendo más enriquecido y más complejo en la medida que somos un país muy singular, pero en la medida que además la población también se va incorporando en todo este tema de la participación activa, para que ellos sean los primeros en apropiarse y sean de alguna forma, seguro, los garantes del cuidado de este patrimonio especial que tenemos en el paisaje, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Alenka, y bueno, a todo el equipo que formáis en el Ministerio, en la Dirección de Paisajes Culturales. No sé si alguno quería comentar algo. En realidad tenemos un espacio un poquito más amplio, ha tenido dificultades la ponente que iba a ser primera y bueno, pues parece que no nos va a poder acompañar, de modo que tenemos un espacio más tranquilo, más relajado, para poder, pues no sé, plantear algunas dudas, algunas ideas, y tanto con Magali o seguramente con algunos de los geógrafos que estamos por aquí rondando, os podemos ayudar, ¿no? Y de paso también hay que decir que estamos terminando justamente, creo, Katarzyna, un segundo trimestre en este curso largo de los martes, o este ciclo largo de los martes dedicado este año a los paisajes. Entonces cerramos con los paisajes culturales, además tan vinculados al turismo, con esta sesión, pero cerramos 3 meses en los que hemos hablado de paisajes humanos y humanizados, ¿no? La primera parte la dedicamos un poquito al arte, a ver el paisaje con otros ojos quizá diferentes de los que los geógrafos acostumbramos a ver los paisajes, pero que también son tremendamente importantes. El paisaje va desde el objetivo, pero también desde lo subjetivo, y además reconocimos y aprendimos que no somos los geógrafos de alguna manera los dueños del paisaje, sino que es un tema de preocupación, de investigación tremendamente interesante para muchísimos campos de la ciencia y del quehacer profesional, ¿no? Vemos la tarea tremenda que tienen los arquitectos, los artistas, los urbanistas, por supuesto que nosotros, los geógrafos, los actores, los sociólogos, los antropólogos, todos ellos nos han ido ilustrando y viendo las diferentes, digamos, aplicaciones, las diferentes rumbos que pueden tomar los estudios sobre paisaje, ¿no? Aquí en Perú todavía es algo que están haciendo, pero Magali ha comentado el tema, por ejemplo, de Europa o de otros países americanos mucho más dinámicos, como México, como Colombia, como el mismo Ecuador en algunos puntos, Argentina, Chile, que en realidad han tomado sus paisajes por bandera porque saben que son un tesoro impresionante. Al final el paisaje está todo, ¿no? Y que de alguna forma se convierten esos paisajes culturales y naturales en visibilizaciones del valor que tiene un territorio que de alguna manera, en un contexto de la vida actual que tenemos, tan en el fondo comandada por el capitalismo, pues se convierte siempre en un espacio de venta, ¿no? De venta que también es necesario porque lamentablemente no lamentablemente tenemos que vivir, y definitivamente el territorio se convierte, y el paisaje, que es de alguna forma la expresión territorial, se convierte en uno de los potenciales tremendos, como comentaba Magali, pues por ejemplo para plantear un desarrollo sostenible, si se hace bien, además desde lo endógeno, desde lo local, ¿no? Entonces, no sé, os dejo, me he colado, Katarzyna, aunque tú diriges la reunión, pero tenemos un espacio para comentar, para hablar, y luego también os quería comentar algunas cosas
que yo estoy un poco medio adormilada porque me he levantado de madrugada para meterme en un seminario en España que justamente habla de un tipo de paisajes que empiezan a preocupar mucho y que son de alguna manera el resultado del antropoceno y el resultado de la globalización de la economía actual y que dejan expresiones muy duras en el paisaje. Me estoy refiriendo a los paisajes de las ruinas y a los paisajes de los descampados y que tienen mucho que ver con estas intervenciones tan voraces y en las cuales también el turismo tiene una cuota de responsabilidad sobre los paisajes. Entonces, me callo, Katarzyna, y bueno, podemos comentar un ratito todo esto que nos motiva y que nos preocupa en torno al paisaje. Gracias. Mari Carmen, ¿se puede preguntar en este periodo o esperamos al final? No sé. ¿Cómo era tu...? Tú eres la dueña de la... ¿Ah? Adelante, no soy dueña. Primero quiero agradecer muchísimo a Magali por su interesante intervención y creo que de repente, podemos discutir un poco sobre todo eso. Mari Carmen ya explicó que estamos un poco al final de una etapa y por otro lado, hoy día hemos tenido un inconveniente de una de las expositoras. Y bueno, entonces justamente tenemos tiempo, podemos conversar, podemos discutir. Veo que nuestro participante y miembro de la Sociedad Geográfica, contaminante Eduardo Reatequi, ya tiene una pregunta que de repente revivirá un poco todo el medio en el cual nos encontramos en este momento, ¿ya? ¿Puedo participar o no ahorita? Sí, por favor. ¿Sí? Ya, esto va sí, para la geógrafa Magali Tantalian, que realmente es una gran profesional, enhorabuena, una gran geógrafa. Pero yo quisiera preguntarle, y quizás alguna reflexión, porque con cierta frecuencia vemos en los medios que a veces existen divergencias con otros ministerios o entidades privadas con respecto a identificar claramente los espacios culturales que de alguna manera se friccionan o colisionan con obras proyectadas que a veces frenan el desarrollo. Entonces, ese es un punto un poco complicado de un país donde yo diría que uno en su jardín cava un hueco y encuentra un huaco, ¿no? Entonces hay una riqueza tremenda. No sé si la geógrafa Tantalian nos podría ilustrar algo sobre este tema, ¿no? De repente en el día a día tienen más de un dolor de cabeza con eso. Gracias. Sí. Mire, es un tema bastante complejo en realidad, ¿no? Primero que tenemos una ley general de patrimonio cultural de la nación muy antigua, ¿no? En un contexto, si no mal recuerdo, de los años 80, donde básicamente estamos en un contexto donde básicamente se reconoce al patrimonio de tipo arqueológico, ¿no? Entonces las medidas que se han desarrollado están enfocadas básicamente a la conservación del patrimonio arqueológico. Nosotros, a la actualidad, estamos desarrollando nuestras acciones en función a esta ley, ¿no? Entonces, las medidas que se dan para la conservación del patrimonio de tipo arqueológico son medidas de conservación bastante extremas, ¿no? Ellos se rigen a través de la conservación de no tocar, de la intangibilidad, ¿no? De la intangibilidad, básicamente. A través de los años nos hemos dado cuenta de, como usted lo menciona, ¿no? Muchas obras de tipo público no pueden ser ejecutadas porque justamente nos enfrentamos a que ya encontramos un sitio arqueológico, ya encontramos canales, ya encontramos algún tipo de infraestructura, porque el Perú se ha asentado o
o es ancestralmente ha sido construido sobre este tipo de infraestructuras, ¿no? Pero la ley no ha cambiado, la ley no se ha modificado. Entonces, a través de los años han comenzado a salir todo un conjunto de directivas, de algunas modificaciones a ese tipo de reglamentos y justamente de la existencia de esta categoría de patrimonio, que en este caso es un paisaje, ¿no? Donde no le puedes aplicar una intangibilidad a este bien denominado paisaje, porque como lo mencionaba, ¿no? Un paisaje cultural es un territorio, generalmente un territorio vivo, porque existen comunidades, porque viven personas, porque estas personas desarrollan diversas actividades de su día a día. Entonces, por eso es de que esta es la única categoría que postula a la elaboración de un plan de gestión y manejo posterior a su reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. No podría referirme al tratamiento porque ya son, al tratamiento del otro tipo de patrimonio, porque de alguna manera, como se dice, ¿no? Las reglas del juego ya están dadas, ¿no? La conservación de un sitio arqueológico generalmente es de tipo estricto, sin embargo, como lo mencionaba, existen unas últimas directivas que, por ejemplo, ¿no? Un sistema de andenerías no podría ser un espacio de conservación donde ya no se podría tocar o podría ser intangible. ¿Por qué? Porque en este espacio la gente desarrolla agricultura, desarrolla prácticas, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento de que en este tipo de patrimonio se conserva, se protege, pero existen ciertas restricciones para su uso y manejo. Pero en el caso del paisaje cultural, luego de este reconocimiento como patrimonio, apostamos a una gestión del mismo, ¿no? A partir de una planificación, ¿no? De las actividades. Proponemos aún pendiente de regulación, ¿no? Que se pueda seguir desarrollando actividades dentro de este espacio que no malogren o trastoquen el valor, la importancia, el significado cultural por el cual ha sido declarado el paisaje cultural. Por ejemplo, si tenemos el complejo de lagunas Las Guaringas, ¿no? Que es un gran complejo de lagunas de aproximadamente 44 y hasta más seguramente lagunas, y alguien quiere colocar ahí el gran centro recreacional para que la gente vaya y se aloje y use las lagunas, sería una infraestructura totalmente incompatible con el medio, ¿verdad? Entonces no podría desarrollarse esa actividad, ¿no? Entonces, a través de la planificación de la planificación de la gestión y manejo posterior a la declaratoria, pues se determinarán a través de zonas o sectores, ¿no? ¿Cuáles son las zonas que tendrían mayor protección o aquellas otras zonas donde necesitarían un tratamiento especial, ¿no? Para conservación? Pero dentro de toda esta propuesta declarativa van a existir sectores con diferentes limitaciones, con diferentes usos que se le puede realizar dentro de este territorio, ¿no? Eso es lo que nosotros más o menos postulamos para la conservación de un bien de tipo cultural. Ahora, para declarar un paisaje, como yo les mencionaba, existe todo un procedimiento, pero hasta que lleguemos a la declaratoria, ya se vienen desarrollando actividades dentro del territorio, actividades que van hasta el hecho de poder hacer concesiones de diferentes tipos, ¿no? Mineras, forestales u otros que puedan existir, ¿no? Ya se vienen desarrollando actividades. Hasta antes de llegar a la declaratoria, el Estado reconoce el derecho adquirido, ¿no? De lo que se puede estar realizando en este territorio. El derecho adquirido significa de que respetamos las concesiones que se puedan estar dando dentro de este territorio. Nosotros no podemos, o sea, si ya es patrimonio, no podemos decir que ya no se va a poder concesionar, eso no podemos decirlo, ¿no? Pero una vez que se declare, ¿no? Sí se ponen ciertas restricciones, ¿no? Ciertas limitaciones para que ciertas actividades que son incompatibles con el territorio que se está declarando ya no puedan desarrollarse más, ¿no? Entonces,
Eso es lo que nosotros postulamos a través de esta categoría de paisaje, ¿no? Planificar, ¿no? Planificar las actividades, establecer programas y proyectos y establecer algunas regulaciones o restricciones que justamente nos ayuden a conservar este patrimonio, pero pero siempre postulando o entendiendo que dentro de este territorio existen personas, existen comunidades que necesitan de alguna manera desarrollarse económicamente, ¿no? Necesitan desarrollarse socialmente. Por eso es de que postulamos a una gestión que parta del uso de los recursos culturales, de los recursos naturales, ¿no? Y que pueda recaer en beneficio económico para las comunidades, ¿no? Pero a partir de un enfoque de conservación y manejo del patrimonio, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podría hacer una Magali. pregunta, perdón? Sí, sí, por favor, señor Henry. Henry. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Interesante el tardes. tema, sobre todo porque está ligado también a que hoy es una fecha importante para el turismo internacional, ¿no? Yo quisiera preguntar, ¿cuál es el límite entre la idea del paisaje natural, en este caso, con el paisaje inmaterial? O sea, uno es lo material, pero también hay un paisaje que acompaña, que es lo inmaterial, o sea, el conocimiento, la tradición, la costumbre, el uso de ese paisaje natural que tenemos. ¿Qué límites habrían? Magali, usted puede contestar. Sí, creo que sí. Para ella es la pregunta. Yeah, Mire, muchas gracias. es un tema muy complejo y subjetivo a su vez, ¿no? Primero que, bueno, desde la gestión pública, nosotros consideramos que los paisajes naturales escapan a nuestra acción, porque un paisaje, por lo menos todo lo que nosotros miramos es un gran paisaje, ¿verdad? Y desde que existe el hombre dentro de este escenario que nosotros visualizamos, ya no es natural, ¿no? Por lo menos es un poco la conceptualización que nosotros tenemos, ¿no? Ya no es natural, ya no podría ser natural, porque y al haber una intervención dentro del ser humano, dentro de este espacio, esta intervención a través de usarlo, manejarlo, tratar el territorio, construir dentro del territorio, aprovecharse del territorio, ¿no? Usufructuar el territorio, ya existe una intervención, entonces pensamos que ya no es natural, ¿no? Y esta dinámica, este uso, este manejo, este usufructo, esta forma de interactuar, ese es el componente cultural, ¿no? Para nosotros justamente ese es el componente cultural. Y cuando esta forma de uso, manejo, usufructo, ¿no? Tiene un componente ancestral, ¿no? Lo llamamos paisaje cultural, ¿no? Para ser declarado como patrimonio, ¿no? Entonces, existe una línea muy delgada, ¿no? Muy delgada para poder definir cuál es un patrimonio natural, cuál es un patrimonio cultural, ¿no? Porque partimos de esa premisa, en el momento de que el ser humano interviene dentro de un espacio, ya no es natural para nosotros, ¿no? Porque existe una intervención, existe un manejo. Es por eso que nosotros hablamos de paisajes culturales, porque reconocemos el hecho de que esta intervención, este manejo, este usufructo, esta práctica obedece a todo un componente cultural, ¿no? Y es lo que intentamos reconocerlo, porque es importante no solamente para esa comunidad, sino para el país, ¿no? Sí. Pero muchos de nuestros espacios que estamos proponiendo para ser declarados, ¿no? Tienen un fuerte componente natural, ¿no? Ya hablaba acerca del complejo de Laguna Las Guaringas, tenemos a humedales de Puerto Viejo, ¿no? Acá en Lima, ¿no? Un importante humedal que seguramente es muy importante desde el punto de vista
biológico de flora y fauna, pero que para nosotros su importancia radica en las prácticas culturales que se realizan dentro de este humedal, ¿no? Y es por eso que lo estamos declarando. Muy bien, muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias, Magali. No sé, ¿hay alguna otra intervención? Mari Carmen, tú mencionaste unas... no te escuchamos. Perdón, yo me siento un poco perturbada. No sé si no hay otra. ¿Puede intervenir Sí. nuevamente o no? O ya estoy pesado. Sí, ¿tienes Sí, otra? No sé, Adelante. pues si todavía hay tiempo, puedo, porque parece que como... ya, encantado entonces. No, otro tema que me agradaría que la geógrafa Tantalian nos dé su ilustrado parecer. ¿Qué se puede hacer? Aunque parece que a veces uno dice ya no se puede hacer nada. En muchos lugares, hablo de Iquitos, por ejemplo, en la laguna de Moronacocha, por poner un ejemplo, y por el estilo en Pucallpa y seguramente también en la costa, se ha venido construyendo desde muchos años edificaciones de todo tipo y color en las riberas de los ríos, de los lagos y del mar, aquí nomás, al costadito, en la Costa Verde. Y naturalmente eso quita la visión al ser humano, que es el eje, no el leitmotiv de los paisajes culturales, pero ya está construido. A mí me da una pena grande porque yo soy oriundo de Iquitos y cuando niño me iba a pasear al lago de Moronacocha, no había pues ninguna edificación, ¿no? En todo su perímetro, y era una belleza ver esa laguna. Ahora es imposible verlo. Entonces, eso como ejemplo que se da después cuando 3 años atrás fuimos con la Sociedad Geográfica de Lima a Huánuco y fuimos pues a la emblemática Tingo María, y mi intención era tomarme una foto con la Bella Durmiente. Yo no sé, era imposible tomarse una foto por la cantidad de edificios, cables y cosas que habían ya pues en la parte urbana, que no permitía realmente tomarse una fotografía y turística nomás, que es lo que más a veces importa. Y de este ejemplo deben haber no cientos, sino miles en todo el país. Es un trabajo muy bravo geógrafo Tantalian. Ese aspecto se ha visto en su sector y más o menos qué se puede hacer, porque ya entiendo, es un problema social y están entronizados ahí esta gente y lamentablemente muchos de nuestros ciudadanos no tienen la menor idea de lo que representa el paisaje cultural y que eso atrae pues precisamente, ¿no?, a los turistas. No sé, me agradaría su respuesta. Gracias. Sí, en realidad es un problema bastante complejo, ¿no? Bastante complejo y que mucha responsabilidad es el tema de la gestión municipal propiamente dicho, ¿no? Nosotros actualmente tenemos un proyecto de cooperación técnica, ¿no? En el Valle Alto del Utcubamba, como lo mencionaba. Esto a raíz de que, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Cuela se convirtió en un espacio muy visitado, ¿no? De la noche a la mañana, muy concurrido. Cuela tenía una estadística anual que no pasaba los 1000 visitantes anuales, pero con la apertura del aeropuerto de Jaén y el acceso a través de Tarapoto, ¿no? Se masificó la visita, ¿no? De no pasar los 1000 visitantes anuales, pasó a tener más de 1000 visitantes mensuales y en fechas festivas semanales, ¿no? Tanto así de que incluso la ciudad misma, Chachapoyas como tal, no estaba preparada, ¿no?, para poder recibir tanta visita, ¿no? En alguna oportunidad contaban, ¿no?, que en un feriado, de estos feriados largos,
tuvieron que pedir o perifonear, ¿no? Que los habitantes de la ciudad pudieran brindar hospedaje, ¿no? Entonces, vemos que en Cuela, en ese escenario, se estaba convirtiendo, o se sigue convirtiendo, bueno, ahora que lamentablemente hemos sufrido la pérdida de una parte del monumento, ¿no? Es como que se ha detenido un poco la actividad, pero es como que estábamos desgastando o estábamos consumiendo a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Con este proyecto de cooperación técnica que está, que tiene la línea de poder implementar un sistema de ecomuseos dentro del valle, ¿no? Donde Cuelat es uno de los principales atractivos, pero que reconocemos que además de Cuelat tenemos otra gran cantidad de atractivos, pero que lamentablemente no son promocionados con la misma intensidad como lo es este sitio arqueológico, ¿no? Entonces, a través de este proyecto, lo que proponemos es generar un gran museo, ¿no? El Gran Museo del Valle Alto de Utcubamba, sin necesidad de una infraestructura física museística, ¿no? La infraestructura del museo para nosotros es el valle, ¿no? Y las salas de exhibición vendrían a ser las comunidades donde venimos generando capacidades, ¿no? Dentro de estas para que ellos puedan, ¿no? Convertirse en una vitrina, ¿no? Una sala de exposición, ¿no? Porque justamente queremos evitar lo que usted menciona, ¿no? La zona del Valle del Utcubamba es un territorio de que antes de la pandemia se postulaba como el gran destino, ¿no? De la parte nororiental. Antes lo era, la gente bien llegaba a Lima y de frente a Cusco, Machu Picchu, ¿no? Pero antes de la pandemia existía una corriente muy fuerte que decían de que la tendencia era que el turista iba a llegar a Lima y luego se iba a ir a Amazonas por Cuela. Entonces, la idea, bueno, lo que venimos haciendo ahora en Amazonas es instalar ese sistema de ecomuseos, donde Cuela es un atractivo más, seguramente el más importante, pero que propone diversificar la oferta, ¿no? Diversificar la oferta turística, ¿no? Porque sí, pues Cuela es un sitio arqueológico administrado por el sector cultura, pero es un recurso turístico y eso es innegable, ¿no? La parte cultural con muchos de los recursos culturales son turísticos en el Perú, necesariamente. Entonces, no nos podemos negar de que existe toda una dinámica turística alrededor, pero como no nos podemos negar a esa realidad, tenemos que comenzar a generar esfuerzos, ¿no? Para poder conservar y proteger estos sitios que finalmente son el atractivo, ¿no? Entonces, a través de este proyecto, justamente buscamos diversificar la oferta, ¿no? Generar capacidades locales en las comunidades para que puedan afrontar, ¿no? esta actividad, ¿no? que nuevamente está repuntando, ¿no? Está nuevamente tomando fuerza. Y cuando abran el aeropuerto en Amazonas, pues eso va a ser un boom, ¿no? Entonces, ¿cómo van a encontrar a las comunidades? Justamente las tienen que encontrar organizadas, las tienen que encontrar con conocimientos suficientes como para poder afrontar toda esta demanda de servicios, de servicios a nivel de hospedajes, restaurantes, guías, ¿no? Y todos esos detalles. Y un componente importante de este proyecto además es que no solamente nos quedamos en el tema del fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y de la instalación del gran museo, sino que también postulamos a la generación de un conjunto de propuestas normativas que puedan ayudar a conservar el paisaje. Porque como usted lo dice, ¿no? Ya yo tengo ahí la catarata, pero detrás de la catarata están los edificios, están los cables, ¿no? Entonces todo un desorden total. Entonces, a través de este proyecto nosotros pretendemos generar todo un conjunto de propuestas normativas que puedan ser luego viabilizadas a través de las municipalidades, porque finalmente son las municipalidades quienes tienen competencias para el tema de la organización territorial. O sea, es la municipalidad ahí, no es el sector. Nosotros como sector cultura podremos decir, este es un paisaje cultural,
pero es la municipalidad quien va a ayudar justamente a este reordenamiento de las actividades dentro del territorio. Entonces, proponemos que también haya un conjunto de normas que ayuden justamente a conservar el paisaje, ¿no? Para que la actividad no desborde, ¿no? No desborde o no malogre o no impacte de manera negativa a este bien que se desarrolla en todo el Valle Alto del Utcubamba, ¿no? Entonces, a partir de toda esa reflexión que hemos tenido y de esas corrientes que nos decían que esta parte se iba a convertir en la zona turística del Perú, en nuevo destino turístico del Perú, es que hemos desarrollado o venimos desarrollando este proyecto de cooperación técnica en esta zona, ¿no? Y esperamos que en una siguiente oportunidad seguramente podamos compartir nuevamente en estos espacios los resultados que puedan ir generándose en el marco de la implementación de este proyecto, ¿no? Que esperamos que se pueda replicar en otros espacios también, ¿no? Sí. Así es. Muchas gracias, Magali. Uno de los temas que siempre me preocupa desde el punto de vista geográfico es la cantidad de personas que debemos permitir que entra diariamente al recinto declarado Patrimonio Cultural, visitándolo sin que lo deteriore, ¿no? Es la discusión continua sobre Machu Picchu y me imagino que también sobre Cuelap, aunque no sé, de repente la misma capacidad de lugar de transporte, ¿no? De este teleférico ya disminuye la cantidad de turistas que diariamente pueden acceder, ¿no? No sé, esto, digamos, me imagino que hay alguna comisión que discute estos temas en casos muy específicos de patrimonio, como justamente Machu Picchu, pero también podemos hacerlo de manera más disimulada a través de acceso, a través diario o a través de algunas otras formas de impedir que grandes cantidades de turistas digamos, llegan al lugar de manera casi inesperada, ¿no? Y que pueden influir en su decaimiento, ¿no? O en su, sí. ¿Qué piensa? ¿Cómo se maneja eso desde cultura, digamos, desde el ministerio, ¿no? Sí, mire, yo pienso de que definitivamente el turismo es una actividad muy importante porque genera muchas entradas económicas, ¿no? Para las comunidades que existen dentro de esos lugares. El problema es que las comunidades generalmente quedan o juegan un papel marginal en la repartición de estos ingresos económicos, ¿no? Lamentablemente, la participación está definida, ¿no? A que las personas trabajen en el hospedaje o las personas trabajen en el restaurante, ¿no? Entonces, existe una desigualdad, ¿no? Al momento de poder decir cómo las personas se benefician, ¿no? De esos recursos que se identifican, ¿no? Por otro lado, como usted bien lo menciona, o sea, yo no sé, ahorita en esta oportunidad, en este momento estoy pensando y desconozco si es que existe un estudio que pueda medir el impacto, ¿no? Que ha causado la instalación de este sistema de teleférico, ¿no? Dentro de este lugar, ¿no? Porque como le mencionaba, se tenía un ingreso anual de 1,000 personas y de pronto tenemos un ingreso de 1,000 personas al mes, ¿no? Y que puede resultar muy beneficioso para las personas o para los inversionistas, pero qué tan beneficioso ha sido para el sitio arqueológico en sí,
¿no? La capacidad de carga, la capacidad del mantenimiento de las estructuras mismas del sitio, inclusive, ¿no? Un problema muy agudo que se vivía en la zona era de que el hecho de, existe un parador turístico y este parador turístico necesita servicios higiénicos, servicios de agua, servicios de desagüe, y la zona no estaba preparada para eso. Pero, ¿quién ve ese tema? Cultura. ¿Y quién ve el otro tema del teleférico? Insetur. Entonces, como que no hay un trabajo coordinado, ¿no? entre ambos, o no se ha fijado si los ingresos por teleférico pueden servir, ¿no? Una parte para conservar el sitio o no pueden servir, porque finalmente, si no existe el sitio arqueológico, tampoco hay teleférico, ¿no? Entonces, y es lo mismo también que nos pasa, por ejemplo, en Candelabro, ¿no? El Candelabro de Paracas está en una zona, en la Reserva Nacional de Paracas, que es administrada actualmente por Cernán, ¿no? El Candelabro de Paracas solamente puede ser visualizado desde el mar, solamente desde el mar, pero existen personas que por desconocimiento, queremos pensar, ingresan de manera por tierra, ¿no? Y caminan y hacen sandboard, ¿no? Y se deslizan, ¿no? Pero al momento de la emergencia, de poder conservar el bien, ¿quién está? Cultura. Porque no es competencia de Cernán proteger, en ese caso, el sitio denominado paisaje cultural, no lo es, ¿no? En este caso es cultura. Entonces, pero cuando quieren visitar el Candelabro, entonces van hasta el muelle, toman su lancha, y los que toman su lancha hacen su recorrido y lo ven, lo visualizan, pero nada de estos ingresos que se generan ahí sirven para la conservación del bien. Entonces, a lo que quiero llegar es que existe un divorcio muy fuerte, ¿no? Bastante fuerte, entre el turismo y cultura, a pesar de que mucho del turismo que existe en el Perú es de tipo cultural, ¿no? De tipo cultural. Entonces, mucho de lo que entra por turismo a partir de la explotación o del recurso cultural no necesariamente llega para la conservación o protección del recurso. Entonces, es como que desgastamos al bien, no nos aprovechamos del bien, pero no ayudamos o no contribuimos a su conservación y manejo. Y pues ahí lo estamos mirando en estos casos. Por ejemplo, como dicen, ¿no? Y es reconocido que el peor ejemplo para la gestión del turismo es Machu Picchu. Es el peor ejemplo. Es lo que no se debe hacer en cultura o lo que no se debe hacer en turismo, ¿no? Y no solamente en ese aspecto, sino en gestión municipal. Es una ciudad que se ha desbordado, ha crecido en los cerros, o sea, ha tenido un crecimiento vertical desordenado, y que vemos que la naturaleza les pasa factura, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, yo pienso de que existe una suerte de trabajo no coordinado entre los sectores, no coordinado entre las municipalidades. Se están haciendo esfuerzos, sí, se hacen esfuerzos, pero creo que se necesita fortalecer más, generar incluso, ¿no? Generar más normativa, porque es la normativa la que te permite desarrollar actuación. El resto son buenas intenciones, ¿no? Si no existe una normativa que te obligue, ¿no? a poder interactuar o generar marcos de que a partir del ingreso por turismo va a ir algo a cultura, no se va a hacer. O sea, sería solamente una charla de amigos o una charla de buenas intenciones. Lo que nos falta es justamente poder normar este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, como le mencionaba, ¿no? El proyecto que actualmente tenemos, estamos intentando poder buscar eso, evidenciar esto con la categoría de paisaje cultural. Tenemos un acercamiento con las municipalidades. En el momento de la planificación intentamos una suerte de articulación de los diferentes instrumentos de planificación territorial que ya existen,
una suerte de articulación de los objetivos, de los objetivos tanto de la región, de la provincia, del distrito, ¿no? Y articulado los objetivos que como sector cultura podemos tener en relación al territorio, ¿no? Pero en realidad sí, como Estado, pienso que existe una desarticulación en las políticas de poder conservar y proteger y el desarrollo de diversas actividades económicas que se desarrollan en el territorio, ¿no? Entonces, y eso se evidencia actualmente en los problemas que tenemos, ¿no? Sí. Sí, Es complejo, es muchas complejo. gracias. Y creo que hay que Caterpina. felicitarle, felicitarle porque es evidente que ustedes en el Ministerio de Cultura se dan cuenta de que son problemas complejos y desde sectorialidad, como se maneja el Estado, no es tan fácil abordarlos, ¿no? Bueno, hay muchos otros aspectos en la gestión estatal que son justamente de ese tipo y vemos que algunos, bueno, se crea algunas instituciones específicas para que lo abordan desde esa complejidad, pero eso no es muy fácil en la gobernanza, ¿no? Estatal, sí. Bueno, me imagino que muchos países se enfrentan a ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Caterpina, Sí, de hecho que Sí, sí. mire, me gustaría adicionar que creo que el trabajo que ustedes están haciendo en este caso en la sociedad, desde la perspectiva científica, es importantísimo, porque el concepto mismo de la geografía nos muestra la naturaleza no como recurso, sino como naturaleza. Y entonces el resto es adicional, tiene sus limitaciones. De tal manera que las leyes que tenemos, como dice nuestra magnífica ponente, pues son bastante antiguas, ¿no? Yo sigo el tema del turismo desde hace más de 50 años y por lo tanto, Cusco es uno de los puntos donde se nota claramente esa intervención del turismo, del visitante, del no visitante y el acceso que tiene para algunas cosas, para algunas situaciones. Y eso es difícil para la educación. Entonces, por lo tanto, sí es verdad que debemos tener un esfuerzo conjunto de Estado que limite algunas cosas realmente, porque si no, estamos matando la gallina de los huevos de oro. Yo estoy cercano a las experiencias que tenemos ahora en San Martín, por ejemplo, con el tema este de las cataratas. Cataratas de San Martín hay bellísimas y hay paisajes hermosísimos y extraordinarios, envidiables en cualquier parte del mundo. Pero ¿qué va a pasar cuando este turismo masivo entre a esos lugares casi inexplorados, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí hay que asegurar bien el concepto y la enseñanza de lo que estamos hablando acá en esta reunión, ¿no? Gracias. así es, ese es el tema muy importante, ¿no? No sé. Mari Carmen, Sí, ¿quieres? Carlos Trujillo quiere sí, decir algo. Sí, por favor. sí, sí, justa. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctora? Qué gusto de tenerlo. Gracias. Justamente hoy es 27 día del turismo, ¿no? Día del turismo, pero es una preocupación grande lo que está sucediendo con los paisajes. Los paisajes, como ya lo han mencionado, que han antecedido, son aspectos visuales y que en cierta forma también nos traen recuerdos, ¿no? Nos forman identidad. Y lo que sucede en Arequipa es muy similar a lo que se ha descrito. Arequipa es una ciudad de mucha campiña. Hace unos 30 años Arequipa era pequeña, con mucha campiña. Hoy Arequipa se ha constituido en un uso de suelo urbano, con muchos edificios y que poco a poco se van degradando los valles.
justamente por un turismo no planificado. Creo que es significativo conocer el territorio y ese conocimiento parte justamente de estas experiencias, de estas conferencias, ¿no?, que se van dando, porque nos ayudan a conocer mejor nuestro territorio. Y el principio, el fundamento es el medio físico, ¿no? Ese medio físico que es un soporte de actividad humana, que es la fuente de los recursos naturales, pero también es donde van todos los efluentes, ¿no?, de nuestra propia actividad. Entonces, cuando este paisaje nos acoge, sin embargo, la actividad turística a veces no planificada, que se está dando, ¿no?, de una manera bastante inusitada, podríamos decir, todos los alcaldes quieren que su distrito sea turístico y no se ponen a estudiar o no se hace un diagnóstico de que si realmente ese territorio tiene vocación para el turismo. Y a veces eso se lleva a la capacidad que se decía de carga. A veces los mismos alcaldes propician caminatas o visitas masivas a lugares arqueológicos, a quebradas, a lechos de río, donde hay montes ribereños, y empiezan a destruir, ¿no?, porque 500 personas, 300 personas, eso hace daño a un territorio. Entonces tenemos que partir de una planificación y tenemos que fundamentalmente educar. Creo que puede haber muchas normas, a pesar de que también yo comparto que no existe una ley de paisaje, ¿no?, como lo tiene Europa. Por ejemplo, la Comunidad Europea tiene su ley de paisaje y hace muchos años se ha hecho el mapa de paisaje. Nosotros no tenemos un mapa de paisajes para poder tomar decisiones, porque no solo el paisaje hay que verlo como, digamos, lo visible, sino también como un instrumento de gestión, de articulación, de toma de decisiones, trabajar las unidades de paisaje. Entonces, conociendo nuestros paisajes, vamos a resolver nuestros problemas. Y obviamente que eso tiene que ser participativo, pero partiendo siempre de una educación desde la base, de conocer los paisajes para quererlos, protegerlos, respetar, y también algo que se está perdiendo es la identidad, que a veces vamos, por ejemplo, al Valle del Colca. Hace años, Colca era un valle con sus distritos tradicionales, pero ahora se danza por un fin económico. Entonces se van mercantilizando también los paisajes y eso le va quitando ese valor que tenía ancestral un paisaje, ¿no? Eso es lo que yo he podido apreciar, ¿no? Y siempre desde la academia también conversamos con los estudiantes cómo se debe gestionar un turismo responsable para no degradar los paisajes, porque si el paisaje se agota, si el paisaje se degrada, se termina el turismo. Estamos diciendo que el Perú es un país con mucho turismo, pero si no hacemos sosteniblemente, por ejemplo, cuando se han derrumbado incluso estructuras, se ha pensado más en la pérdida, la ganancia, pero no se pensó en la pérdida del patrimonio como patrimonio cultural. Entonces creo que por ahí tenemos que difundir y educar a la comunidad. Esa sería mi participación y también felicitar a la expositora Magali Tantalian. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Trujillo, por su intervención. Sí, le damos pase a María del Carmen. Sí, llevo un rato queriendo hablar, pero como que mi manita es de color naranja y no se ve. Entonces, pero creo que queréis castigarme para no escuchar lo que voy a decir, porque aquí suelto la bomba, pero ya me conocéis algunos. Estamos en un espacio cerrado, nos protegemos y la idea es un poco reflexionar, ¿no? Entonces, yo a veces siempre me siento, aunque soy peruana desde el año 92 por elección, y por supuesto que no me arrepiento, me moriré como peruana, pero nunca dejé de ser española. Entonces siempre un poco veo la retrospectiva de cuando llegué, de cómo era el Perú, de cómo es ahora, de qué nos espera.
Y cuando escuchaba a Magali, que además ha sido alumna mía hace muchos años en San Marcos, creo que eres casi de la primera o segunda promoción después de que regresó Geografía, que fuiste una promoción encantadora y estupenda y todos de muy buenos profesionales, pero sin embargo yo la verdad que me sentía un poco, antes decía perturbada porque, a ver. Me hubiera encantado en esta reunión haberos tenido a alguien del Ministerio de Turismo, a alguien que eres tú, de Cultura, y a alguien, por ejemplo, del MINAN y a alguien incluso del Ministerio de Geología y Minas, porque nuestro país es extraordinariamente rico en patrimonio, en multipatrimonio, podríamos decir, tanto natural como cultural. Y por supuesto súper vivo y además igualmente rico en todo. Lo que pasa es que efectivamente, seguramente tiene que ver también con la historia relativamente reciente y colonial del Perú y el momento de la República, que significa de alguna forma liberarse de todo lo que fue pues, la invasión, la cultura española, y lo puedo entender, pues se ha vendido mucho, porque además Perú lo vale, por supuesto, todo el patrimonio prehispánico, y eso seguramente asociado, porque ojo que el patrimonio cultural del Perú no está todo igualmente valorado, casi tendríamos que ir a lo prehispánico, ya a lo colonial, bueno, depende de lo coqueto que sea, y ya lo republicano, nadie lo habla de ello, y también yo no entiendo cómo, digo, Perú, un país ya 200 años republicano, y se ha marginado y machacado el patrimonio republicano, que es también tan interesante, ¿no? Entonces, claro, cuando yo te escuché a ti, Magali, decir desde la perspectiva, lo primero que pienso es que cuando llegué al Perú me llamó la atención lo que yo llamo el feudalismo sectorial del público, ¿ya? Es decir, yo estaba en Foncodes trabajando 7 años y era, ¿no? Y luego en el Mindes, y de ahí no salías. Y de alguna forma todo el mundo te parametraba para que tuvieras la bandera de esa institución. Y yo creo que la bandera que tenemos que tener, especialmente las personas que trabajamos en el sector público, es la bandera del Perú. Y se acabó. Es la bandera grande. Todos estamos relacionados y todos trabajamos para nuestro país y por nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que has tocado un tema que yo te lo quería preguntar. Quería decir, bueno, a ver, ¿cómo os lleváis, por ejemplo, cómo resolvéis y cómo habéis mejorado la resolución de problemas de gestión de paisaje en ambientes donde hay tanto de cultural como de natural? Porque yo sí discrepo y para mí sí hay paisajes naturales y por Dios, que lo siga habiendo. Y sí es cierto que ya los paisajes son, y hasta la UNESCO los reconoce, hay paisajes naturales, lo que pasa es que ciertamente, y no sé si desgraciadamente o no, están todos de alguna manera ya intervenidos, o por lo menos hablamos de paisajes naturalizados, para aquellos que todavía tienen energías y flujos y dinámicas tremendamente potentes, ¿no? Y que de alguna forma son las que luego, como tú decías, nos pasan la factura, porque cuando los territorios no reconocen la dinámica natural en la que están metidos, pues claro que la naturaleza pasa factura, porque aunque en el antropoceno somos extremadamente poderosos, desgraciadamente, los seres humanos, ¿verdad? Y tenemos la capacidad, por ejemplo, de mover, de erosionar, de mover la cantidad, o sea, 10 veces la cantidad que todos los agentes del modelado juntos, que son 5, con nosotros 6, ¿ya? Existen en el planeta, pues multiplicado por 10 lo que hacen los 5, hacemos los humanos en el planeta, ¿ya? Y una expresión de ello es el momento en el que estamos viviendo y cómo el antropoceno afecta realmente a los paisajes en un montón de aspectos. Entonces, yo creo, Magali, con muchísimo cariño, y creo para todos que aquí tenemos que romper el chip, tenemos que pensar que no somos un sector, que somos un país, un estado, y trabajamos para ello. Y que la única forma de gestionar los paisajes y el patrimonio que contienen no es ni desde cultura, ni desde el MINAN, ni desde el turismo, ni sino que haya quizá un espacio o una sección de cada uno de los
de los ministerios implicados para que hablemos de gestión del paisaje. Porque es que además, es que casi no encontraríamos un espacio en el Perú en el que no tengamos tanto de natural y en potencia como de cultural y de manera muy potente. Entonces yo creo que ahí me parece que es importante quitarnos la venda o esa especie de visión tan parametrada, tan focalizada que tenemos de defensa de nuestro sector y pasemos a defender el país, ¿no? Y que además en el tema de los paisajes no olvidemos que aunque, por ejemplo, ha hablado el profesor Trujillo del caso de Europa, pero en el caso de Europa, si bien es cierto que los diagnósticos iniciales los pueden hacer los profesionales y en los cuales, por cierto, los geógrafos tienen un papel relevante, es que muchos instrumentos se trabajan con la población. Y de hecho, cuando hablamos de ordenamiento territorial, hablamos de una planificación que es horizontal porque incluye a todos los sectores, ¿no? A todos los actores que están en el territorio. Y el papel que tiene la población también es tremendamente importante, ¿no? Porque, como decía también el profesor Trujillo, todo el tema de la sensibilidad, de la percepción, de la apropiación que uno puede tener de un paisaje, que es de la cultura de ese paisaje y de la naturaleza de ese paisaje, es clave, ¿no? Y yo también a veces sueño con convertir el territorio en un museo. Hay que tener mucho cuidado con ello porque también se puede banalizar, ¿no? Y aquí tenemos bastantes impactos tremendos que el turismo tiene sobre la cultura local, sobre la cultura viva local, ¿no? No solamente sobre, digamos, el sitio patrimonial, pero de alguna forma siento que no son solamente museos territoriales, sino museos, si quieres, de ese espacio geográfico que incluye lo natural, ¿no? Y lo tiene además muy potenciado porque en verdad si hay una cultura es porque previamente a esa cultura está un planeta que nos soporta y un espacio geográfico que nos soporta. Entonces yo creo que es importante, me parece, que ni los quizá del MINAM vean que todo es conservación y que todo es biodiversidad, pero que tampoco los de cultura veáis que todo es cultural. Es cierto que hay una corriente muy potente a nivel general, desde Europa también, que viene y que habla de que a ver, el paisaje es paisaje no porque sea en sí, sino porque nosotros lo observamos, lo valoramos y lo contemplamos y le damos una salida también práctica a ello. Pero no sé, el paisaje también es la expresión de esas dinámicas, de esas realidades que tiene el propio ecosistema del planeta, ¿no? Y yo creo que entonces es importante reconocer que seguimos estando en el planeta, que somos parte de él y que justamente a veces porque damos tanto peso, somos tan histriónicos quizá los humanos, nos sentimos un poquito tan prepotentes y tan poderosos que se nos olvida que somos parte de un todo mucho más complejo, ¿no? Seguramente que la especie humana puede desaparecer y el planeta sabemos que va a seguir y tendrá capacidad de recuperación, quizá nosotros no. Entonces yo creo que es importante que valga la pena y eso trabajarlo también en el aula con los chicos, ¿no? En la cultura territorial que generemos, en que, como muchos pueblos originarios que tienen una forma de vida en la que tienen muy claro que son parte de algo mucho más complejo, que además les ha permitido generar su propia cultura y que es la naturaleza. Entonces yo creo que me parece que es muy importante, como digo, que entonces tanto cultura como el Ministerio del Ambiente, como cualquier otro que está implicado en el tema, por ejemplo, de los paisajes y además la actividad turística en ellos generada, tengan un trabajo conjunto para poder generar esas normativas, no desde cultura, no desde el MINAM, no desde el INGEMET, sino realmente una propuesta que sea tan integrada, tan holística, tan compleja, pero tan completa a la vez como lo es el paisaje y la gestión, y que además introduzca efectivamente al ser humano, al habitante local, mucho más allá del sector público, al habitante, a la persona, que finalmente goza o sufre también esos paisajes y las decisiones que muchas veces agentes externos, que pueden ser el mismo Estado, decide sobre ese paisaje, ¿no? Era un poco lo que quería comentar. Muchas gracias, María del Carmen, por tu intervención. No sé si Magali quieres... Sí, yo en realidad estoy totalmente de acuerdo contigo.
estoy de acuerdo con el hecho de mencionar de que nos hemos convertido en señores feudales de los sectores, ¿no? Y creemos que los temas son propios del sector cuando muchos de los temas en realidad son, cuando hablamos del territorios, no solamente es un tema, sino que son muchos temas. Existe una complejidad increíble, ¿no? Y es por eso es que nosotros apostamos por desarrollar planes de gestión y manejo articulados, ¿no? Por eso, en eso sí creo que estamos de acuerdo, porque consideramos que no todo es cultural, que si bien es cierto, existe un fuerte componente cultural, pero no podemos dar la espalda y decir de que no hay dinámicas económicas, no hay dinámicas sociales, hasta dinámicas políticas, ¿no? Dentro del territorio. Entonces, pero María del Carmen, tú también puedes seguramente entendernos que la administración pública te absorbe y de verdad que, y no solamente, es muy complejo instaurar este tipo de formas de pensamientos, de gestión, porque lamentablemente la administración pública te consume a procesos, procedimientos, ¿no? Y normas que te encasillan a una actuación del sector. Entonces, y estos espacios de diálogo, como el que está fomentando la Sociedad Geográfica de Lima, u otros eventos académicos que te permiten justamente poner de manifiesto, yo creo que generan una importante corriente para ir cambiando este tipo de formas de trabajo, de formas de actuación, ¿no? Que deberíamos, como profesionales, ¿no? Comenzar a instaurar desde nuestros centros laborales, ¿no? En este caso, en mi caso, desde el lado cultural, ¿no? A veces el mismo día a día y te encasilla en las normas, en las leyes, en los reglamentos, las directivas, que no necesariamente te permiten, ¿no? Te permiten una actuación en conjunto, cuando lo lógico debería ser así, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, ¿no? En esta compatibilización de la academia con la gestión, seguramente hay mucho todavía que desarrollar y aportar, pero que definitivamente estos espacios de diálogo, estos espacios de encuentro, ¿no? Justamente ayudan a reflexionar de que deberíamos comenzar a cambiar esta forma de gestionar el territorio desde la administración pública, ¿no? Desde el Estado, ¿no? No debería haber este divorcio, ¿no? Al contrario, debería ser un trabajo más articulado, un trabajo más, me has hecho trasladarme a mis aulas universitarias, estaba pensando un poco, y que ya tu día a día como profesional, tu mismo desenvolvimiento ya pues te encasilla, ¿no? Te encasilla de alguna manera a los objetivos y parámetros del sector, ¿no? Donde te desenvuelves, pero que no deberíamos perder esa perspectiva de un trabajo más articulado, más sistémico, ¿no? Porque estamos hablando, finalmente, el objeto de estudio es un territorio, es que nos alberga, nos cobija y existen dinámicas y bueno, todo lo que ya hemos conversado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y has tocado algo muy importante, y es que realmente la responsabilidad no queda solamente en manos del Estado, sino también de la ciudadanía, ¿no? Es decir, ahí el espacio de la academia, el espacio de instituciones, como puede ser la sociedad geográfica, o el espacio también de la propia ciudadanía activa. Y ahí es importante, pues, por ejemplo, aquí hay algún grupo de profesores, la importancia que tiene todo esto de incluirlo en la escuela como tema, como temática importante, porque de alguna forma la ciudadanía puede promover cambios importantes, puede pedir y exigir de alguna forma al Estado cambios importantes y yo creo que es una corresponsabilidad nuestra también el hecho de alguna forma promover estos cambios, no solamente queda en el Estado. Muchísimas gracias, Magali. No, interesante y de verdad muy emocionada de poder, a veces uno olvida este tipo de cosas, ¿no? De este tipo de debates que de verdad te hacen reflexionar y nuevamente, no sé, es como rebobinar, ¿no? Pero genial, Sí. me encantó y bueno, pues de hecho que va a ser muy provechoso este intercambio de conocimientos, de palabras con todos ustedes, ¿no? Y nosotros como dirección tenemos la apertura de seguir generando
tal vez algún conversatorio, algún mesa de diálogo. Antes teníamos las jornadas de paisaje cultural que los desarrollábamos anualmente. Por ese tema del COVID o de la pandemia, ya las hemos dejado de lado, pero tenemos la intención de poder retomar esas actividades que en realidad, como se menciona, nos ayuda a acercarnos también a la ciudadanía, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos esa apertura. Pueden contactarse conmigo o con la dirección de manera directa para poder, poder coordinar algún evento de tipo académico, ¿no? Y de repente podemos hacer extensiva a las universidades u otras instituciones u organizaciones que puedan estar interesados en el tema. Nosotros siempre tenemos esa apertura, así que siéntanse la confianza de comunicarse con nosotros si así lo creen conveniente. Gracias. Muchas gracias, Magali. De hecho que todas estas participaciones considero yo son muy importantes y también la disponibilidad, ¿no? De darnos de ayudarnos entre todos a construir una ciudadanía, no solo creo que para el Perú, sino para el planeta. No creo que igual, a veces yo siempre ponía una pregunta en clase que era como que muy, muy cuestionada. Es decir, ¿por qué tener el hecho de, sabes, la ley de mar de 200 millas, y todo esto? Si finalmente Chile o Ecuador o alguien ahí hace algo y terminamos quitando todo el fitoplancton y eso, o sea, no solamente vamos a afectar a nuestros países y a sus economías, sino que creo que el nivel de escala de impacto, que lo que significa el fitoplancton para el planeta y las corrientes marinas y todo lo demás, eso, ¿no? Escapa de la dimensión territorial más formalizada de la sociedad misma. Y creo que, bueno, quizás somos pocos, sí, pero poco a poco vamos entendiendo que el tema a veces de frontera o de nacionalidades o de normativas y cosas así ya nos van como que dibujarlas a veces no son tan necesarias, creo yo, ¿no? Porque el tema del territorio amazónico incluso no escapa de las manos del Perú, involucra no solo Brasil y demás, sino también involucra, qué sé yo, pensar en el África y en las corrientes de viento y todo lo demás. Entonces, igual pensar sobre el territorio creo que es pensarte como ser vivo y otra vez reflexionar y buscar ese pulso quizá del hacer de las cosas, ¿no? Y pensar en esa ciudadanía y humanidad que queremos construir. No sé si, Katarzyna, quisieras dar algunas palabras finales para cerrar. Sí, con todo el gusto. Quiero agradecerles muchísimo por la sesión de hoy y por todo el aporte que hemos hecho. Casi, digamos, tengo que decir que me olvidé o no sé, no me di cuenta que hoy día es Día Internacional de Turismo y justamente he visto que estos temas eran propios del día de hoy, ¿no? Para celebrar este Día de Turismo, repensar el turismo de nuevo y creo que esta discusión sobre paisaje cultural que hemos desarrollado en estas 2 horas ha ayudado muchísimo al tema, ¿no? Yo estoy muy, muy contenta con asistencia de Magali, porque que nos presentó, digamos, la idea oficial de Ministerio de Cultura sobre temas de paisaje cultural y también a la vez que hay que resaltar es justamente esa visión de su parte de complejidad, de enfoque sistémico, etcétera, ¿no? Seguramente su trabajo diario la enfoca como nos ha mostrado, pero en su propio tema cultural, pero es muy consciente de todos otros aspectos que desde el punto de vista de paisaje cultural turístico tiene que tomarse en cuenta, ¿no?
Entonces, eso sí, quiero agradecerle otra vez y a todos los que han intervenido. Y por otro lado, tal como ya mencionó Mari Carmen, me despido hoy día de Martes Geográfico, de coordinar el Martes Geográfico, que me dio muchísimo gusto hacerlo durante estos 3 meses. He aprendido un montón. Estoy muy, muy contenta con todos los participantes, tanto expositores como ustedes, personas que nos acompañan cada martes. Y hacen que esta actividad es bastante viva y además nos damos cuenta junto con ustedes que es sumamente importante. Quisiéramos evidentemente tener mayor audiencia, pero por lo menos lo que hemos hecho demuestra que nuestra actividad anual de renovación de los conocimientos sirve, ¿no? Y que puede ser sumamente interesante y traer muchas nuevas formas de pensar sobre nuestro país, ¿no? Este año trabajamos el tema de paisaje y realmente vemos que en realidad todo el país es un paisaje que donde no miramos o donde no acabamos, encontramos algo que o es mineral o es paisaje sumamente representativo de nuestro país, ¿no? Bueno, muchas gracias por toda su audiencia, por toda su participación. Y voy a tratar de asistir ahora ya como participante, porque realmente me parece que estas conversaciones son de alta calidad y aprendemos siempre muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a a todos. Gracias a la Catarcina, Magali y a todos nuestros asistentes. Les recordamos asistir para el siguiente Martes Geográfico con un nuevo tema y con nuevos expositores, igual que nos sigan acompañando por esta plataforma, ya sea Zoom o Facebook. Y nada, los invitamos también a seguirnos cuidando del COVID-19 y gracias por acompañarnos y compartir su tiempo. Me despido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Magali. Gracias, Betsabe. Chao, Catarcina, por esos 3 meses. Gracias a ti también por gracias. apoyo continuo. Gracias.